Hola a todos, mi nombre es Juan Amoroso y en este video voy a explicar la resolución a un trabajo integrador que hice en matemáticas. Soy de la comisión M26C109. Este trabajo integrador trató de la elección de uno entre varios ejercicios para desarrollar en Python, demostrando su resolución aplicando contenidos matemáticos y de programación 1 vistos hasta la fecha. En mi caso, elegí un juego de adivinanza en binario. Consistía en mostrarle al usuario un número decimal y que el usuario tenga que ingresar su equivalente en binario. O al revés, mostrarle al usuario un número binario y que éste tenga que escribir su equivalente en decimal. En mi caso elegí mostrar un número decimal al usuario y que el usuario tenga que buscar su equivalente. Para esto, el usuario tenía que dividir consecutivamente por 2 el número decimal que yo le mostraba, guardar el resto de cada división, continuar dividiendo el cociente por 2 hasta que éste llegue a 0 y leer esos datos desde abajo hacia arriba. Mi programa se basa en un juego que sirve mucho para apoyar al, al aprendizaje del alumno, del estudiante, de la persona que quiera que no solo realice este juego poniendo valores binarios al azar, sino que muestra su proceso de resolución paso a paso. Este es el programa del juego que yo hice. Un programa en el que mientras la cantidad de vidas sea mayor a cero, vamos a poder introducir a unas 4 opciones. Opciones que nos van a permitir navegar entre distintos niveles de dificultad que tiene el juego. El juego tiene el nivel fácil, medio, difícil y la opción de salir del juego. Estos tres modos de juego lo que hacen es elegir un máximo como número decimal para cada opción. Significa que en el nivel fácil vamos a tener que buscar el número binario de entre los números decimales 1 a 5. En el nivel medio va a ser desde el 1 hasta el 10. Y en la opción difícil, la opción 3, va a ser desde el 1 hasta el 15. Al elegir la opción 4 directamente el programa nos tira un mensajito de gracias por jugar y nos saca del programa. Hay unas cuantas validaciones hechas a lo largo del programa que exigen que únicamente se ingresen los valores 1, 2 o 3, 1, 2, 3 y 4 para navegar entre las mismas opciones que tiene el juego. Si se ingresa otro valor numérico, espacios o no se ingresa nada, el programa va a lanzar un cartelito de error y va a pedir que únicamente se ingresen esos números. También hay validaciones que piden que cuando el usuario ingresa números binarios, solo pueda ingresar ceros y unos. Lo mismo, si se intenta ingresar cualquier otro número, sea mayor o menor a 0 o 1, y o se intentan ingresar letras, espacios o nada, el programa va a lanzar un cartel que va a pedir que únicamente se ingresen ceros y unos. Una vez que se ingresan números binarios que no son el resultado mismo, el juego nos va a restar una de las 5 vidas. Contrario a si ingresamos espacios en blanco, no ingresamos letras, ingresamos números mayores o menores, el juego no nos va a restar vida por esos errores. Solo va a restar vida si el número binario está mal, está equivocado. Adentro de cada opción elegida, 1, 2 y 3, establezco un número como su rango máximo. Entonces, sea cual sea la opción que yo elija, al salir del match case voy a generar un número aleatorio que comprenda desde el 1 hasta ese rango máximo elegido según la opción que elegí. Voy a guardar en una variable llamada número original ese número aleatorio generado. ¿Por qué? Porque luego viene una conversión matemática. Voy a usar ese número aleatorio que se generó, dividirlo por 2 y asimismo guardar en otras variables el residuo generado y en otra variable llamada binario resultado, ir concatenando los números binarios. En esta parte del programa, mientras la cantidad de vida sea mayor a 0, voy a empezar a pedir ese número binario, esa combinación de ceros o unos. Utilizamos una bandera para hacer el proceso de validación y corroboramos que el número ingresado sean unos o ceros. Y chequeamos que los caracteres ingresados sean números, que no esté vacío ni que tenga letras. Para chequear a mano que solo haya ceros y unos,
voy a utilizar una bandera llamada ceros y unos como true. Y después voy a usar un ciclo for para recorrer la variable binario 1, buscando dentro de esta que únicamente hayan ceros y unos. Si el ciclo for llega a detectar que hay un número distinto al 0 o 1, va a cambiar la bandera a false. Y acá están las validaciones. Si es correcto que únicamente hay ceros y unos dentro del binario 1, no se va a hacer nada. Pero si el sistema, el programa detectó que hay números distintos o datos distintos que no sean ceros y unos, sí va a tirar un cartelito. Utilizamos la función isDigit para buscar dentro de la variable binario 1 que únicamente contenga datos numéricos. Si llega a contener otro dato que no sean números, va a tirar este cartelito de error que está acá abajo y va a pedir que se ingresen caracteres numéricos. Si el número binario ingresado que está guardado dentro de la variable binario 1 es igual al binario resultado, que es el resultado de la concatenación de ir sumando los residuos hechos por la división por 2 al número aleatorio generado, entonces va a saltar un cartel diciendo que acertamos, que ese número binario que pusimos sí es el equivalente del número original decimal. En ese momento el programa va a hacer un reseteo de las vidas, las va a devolver a 5 y nos va a devolver al menú, donde podremos volver a elegir si queremos seguir jugando o no. Si el número binario que ingresó el usuario es distinto al número binario que generó el programa, nos va a saltar un cartel que dice que es incorrecto, va a restar un punto de vida a la variable vida y bueno, nos va a mostrar que ese número binario ingresado por el usuario no es el equivalente al número decimal que generó el programa. Luego de ese cartel va a saltar otro cartelito que va a demostrar cómo se llega al resultado y todo el procedimiento para llegar al resultado. El programa va a guardar en la variable número para mostrar el número original que generó luego de haber elegido la opción de juego que queríamos, para luego entrar en un ciclo while, analizando que si el número generado guardado en el número para mostrar es mayor a 0, lo va a dividir por 2 para guardar su cociente y el resto. Y en cada vuelta mostrar esos tres datos, el número original, su cociente y el resto. Si la vida llegase a llegar a 0, va a tirar por pantalla un cartel de derrota. Va a mostrarle al usuario cuál era el binario resultado, va a mostrarle al usuario cuál era el número binario equivalente a ese número decimal que pedía y lo va a devolver al menú. Bueno, ahora voy a mostrar la ejecución del programa. Si nosotros le damos acá a ejecutar, nos va a mostrar este cartel de acá, bienvenido al desafío binario. Ahí va a empezar el juego. Van a aparecer dos textos en los que se nos van a indicar las opciones para elegir la dificultad. Y el juego nos va a decir que independientemente del nivel que elijamos, vamos a tener 5 puntos de vida. También nos va a decir que no va a haber disminución de vida por errores. Si una persona pone espacio o letras o otra cosa en vez de ceros o unos, no va a perder vida. Supongamos que en vez de elegir opciones 1, 2, 3 o 4, ingreso una letra. El programa va a mostrar un mensaje de error y nos va a volver a preguntar en qué nivel deseamos jugar. Si ponemos espacio o directamente no ponemos nada, de nuevo va a mostrar este cartel de error y va a pedir que se ingresen las opciones 1, 2 o 3 para jugar. Si nosotros elegimos la opción 1, entraremos al modo de juego fácil. El juego va a generar un número aleatorio decimal del 1 al 5, que es el que nosotros deberíamos buscar su equivalente en binario. Hemos elegido el modo fácil de juego. La cantidad de vidas restantes es de 5. Hay que buscar el número binario equivalente de 2. Supongamos que buscamos perder las vidas totales del juego y volver al menú. Entonces vamos a ingresar. Ahora voy a mostrar lo que antes les había dicho. Si nosotros en vez de ingresar números binarios ponemos números mayores a 1 y 0, por ejemplo 4, nos va a tirar un error. Solamente pueden ser unos y ceros. Si ponemos espacio, error. No se puede. Si ponemos letras, no se puede. Únicamente ceros o unos se pueden ingresar.
Entonces fallemos a propósito, busquemos, voy a repetir uno varias veces hasta que perdamos todas las vidas. Esto también quería mostrar, como antes dije, el juego le va a mostrar al usuario, a la persona que juegue, cómo es la resolución de cómo es que se busca el equivalente binario del número decimal. Y ahí está el procedimiento, se hacen divisiones consecutivas por 2, se muestra el resto y se guardan el número binario. También queda demostrado cómo el juego va restando un punto de vida por cada error al introducir números binarios. Ahí está, una vez que la cantidad de vida llegó a cero, nos va a mostrar este cartel de derrota. Va a mostrar cuál era el binario correcto, 1, 0, y el juego nos va a redirigir nuevamente al menú, donde podremos volver a elegir la opción para jugar o salir del mismo. Vamos con la opción 2 ahora. El cartel que indica que hemos elegido el nivel medio nos muestra de nuevo la cantidad de vida restantes que fue reiniciada al ir al menú. Y ahora hay que buscar el número binario equivalente del número 5 decimal. Ya hice la división consecutiva de 5 por 2 y me da que el número binario equivalente a ese decimal es 101, así que lo introducimos. Va a mostrar un cartel de que acertaste en el caso de haber puesto bien el número binario y nos va a dirigir de nuevo al menú. El juego va a continuar siempre y cuando no se decida tocar la opción número 4 para salir del programa, pero si no el juego va a seguir repitiéndose infinitamente. Si nosotros elegimos la opción 4 para salir del programa, el juego nos va a mostrar un cartel que dice muchas gracias, gracias por jugar, otro que dice fin del juego y se termina el programa. Bueno, para el proyecto hice uso de tres IAs, de Cloud, de ChatGPT y de Gemini. Usé bastante a Gemini en sí, me dio mucha mano con el código porque tenía un par de errores que no conseguía entender, entonces estuve comunicándome continuamente con Gemini y le preguntaba el porqué de las cosas y le pedía que me explicara bien cómo se resolvían las cosas, así que estuvo muy bueno. Cloud me sorprendió bastante porque fue como que no es que me daba las respuestas directamente, sino que al principio me dio como tener que elegir entre distintas opciones sobre cómo me encontraba yo en cuanto al conocimiento que tenía, que también me llevaba con el manejo de la aplicación con la que hacía la edición del código y quería saber por qué parte del código iba en Con ChatGPT vi la lógica del programa. Empezamos a analizar cómo es que se iba a realizar la conversión desde un número decimal a un número binario. También de qué rango de números íbamos a usar dependiendo de la opción elegida de juego. También puedo decir que no me daba las respuestas en sí, me hacía cuestionarme cómo era que iba a ser cada una de esas cosas. Así que estaba muy bueno también. Que sí llegué a sentir que me daba como soluciones bastante complejas que estaban más adelantadas del conocimiento que yo tenía hasta el momento, así que no podía contar con todo lo que me decía. Tendría que estar comunicándome y pidiéndole que respete hasta donde yo tenía el contenido visto. Y después con Gemini iba resolviendo distintos problemas que se me iban atravesando a medida que ya iba teniendo el código terminado por partes. Me dio un par de consejos también para, en el momento del repaso del código, para ir resumiendo partes del código que eran muy grandes o cómo hacer el código mucho más completo y más profesional, lo cual estuvo muy bueno. Fue una herramienta bastante clara para hacerme dar cuenta cómo poder optimizar el programa y reducir errores. Pero a veces no entendía bien el contexto del programa o me daba o me daba respuestas genéricas. Volví a usar Cloud para el refinamiento del programa. Partes donde le daba un último repaso al programa y este me señalaba cosas que podía cambiar, mejorar, reducir. Por ejemplo, me dijo lo de mostrar el procedimiento de la conversión de decimal a binario. Así que estuvo muy bueno, me sirvió mucho. Si tuviera que decir con cuál de las aplicaciones me sentí más cómodo para trabajar, diría que fue con Gemini y con Cloud. Más que con ChatGPT, no me encontré tan cómodo esta vez. ChatGPT me decía muchas... ChatGPT era como que me quería dar más el código. No me
me decía bien cómo ir haciendo las cosas paso por paso, pero en cambio Cloud hasta me llegó a decir que no iba a darme el código completo porque eso no era lo que me servía a mí. Diría que la mejor herramienta para código fue Cloud y Gemini.